Buenas, nosotros somos el grupo número 1, el cual está compuesto por Pamela, Emmanuel y su servidora Crismail. Y le estaremos hablando de lo que fue la urbanística moderna, la ciudad industrial y también Hasuma. Bueno, la urbanística moderna surge a raíz del movimiento modernista que se dio entre 1910 y 1930 en Europa y que fue mayormente un movimiento intelectual en las artes, en el diseño arquitectónico, urbanístico y también otros aspectos de la vida social. Los antecedentes sociales del movimiento modernístico fueron la búsqueda de una nueva, eficiente y económica manera en la que las casas podían ser producidas en masas y desplegadas en las ciudades modernas en expansión. Eso fue uno de los aspectos más importantes de lo que fue el movimiento. El urbanismo moderno se podría definir como un movimiento que deseaba la continuidad de la planificación urbana moderna originada en el siglo XIX, pero que está representado por las ideas de planificación de la ciudad de la época que defendían la transformación radial de la forma de la ciudad y también la vida urbana. Esa transformación urbana en parte es por motivos políticos y otra parte es inspirada en los avances tecnológicos de la época. Las ideas de diseños urbanos modernísticas, también llamadas teorías funcionalísticas, trabajaban por la simplicidad de las actividades urbanas en 4 categorías básicas y una estricta separación de estas categorías en el espacio a través de la planificación y el diseño de medidas también. Algunas características fueron la planificación de las calles urbanas que debían de dar prioridad al movimiento motorizado, como por ejemplo que las calles como parte del sistema de espacio público se eliminarían en una ciudad moderna. También se usaba la escala gigantesca en la configuración de espacios urbanos, bloques de torres residenciales que deben de situarse en un mar de parques para lograr el máximo de luz del sol, aire fresco y también la naturaleza. También se buscó una base científico-radial para las condiciones de viviendas de diseño como factores determinantes sobre la relación de la trama, la altura del edificio, la forma del mismo y también la disposición. Algunos personajes que se destacaron en este movimiento estaba Le Corbusier, Louis Sert, Walter Corpus, entre otros. Mi nombre es Pamela Salazar y voy a hablar sobre las ciudades industriales. Para empezar, ¿qué son las ciudades industriales? Bueno, las ciudades industriales son centros urbanos en los cuales la producción económica está altamente concentrada en la producción industrial. En palabras más sencillas, ciudades con gran concentración de fábricas. Las actividades industriales de este tipo suelen ser propias de las industrias pesadas. Sus industrias están concentradas en el sector clúster y pueden incluir refinería, puertos, plantas químicas, depósitos, procesadoras de alimentos y bebidas, manufacturas y producción de hierro. También son ciudades comerciales. La industria atrae mucho el comercio y diversas actividades que florecen en esta. Las principales características de las ciudades industriales son los altos niveles de polución, alta concentración de industrias pesadas, robustos sistemas de transportes y pasajeros, especialización en un sector o industria. Los trabajadores se especializan en las actividades industriales o actividades auxiliares y cuentan con un transporte intermodal. Hablemos de sus orígenes. Bueno, los orígenes de las ciudades industriales. Las ciudades industriales tienen su origen en la primera revolución industrial y en la segunda revolución industrial, a finales del siglo XVIII. El desarrollo tecnológico de esta época, como los telares, máquina de vapor, proceso de producción de hierro y acero, manufactura química y nuevos métodos para aprovechar la energía hidráulica, permitieron el desarrollo de las ciudades industriales. En Manchester, Inglaterra, fue la primera ciudad en lograr este estatus gracias a su enorme desarrollo que tuvo en la industria textil y posteriormente desarrollos de manufacturas generales químicos y comercio en general. Su desarrollo como textil fue tal que la ciudad era conocida como a nivel mundial Contonópolis. Trabajadores emigraban desde Irlanda, Escocia y Gales a trabajar en la ciudad y para 1853 la ciudad logró el estatus como la mayor ciudad industrial del mundo.
El desarrollo industrial de la ciudad estaba soportado por un sólido sistema de transporte con un sistema de canales de ferrocarril de pasajeros que competían entre sí y mantenían los costos de transporte bajos. Algunos ejemplos de las ciudades industriales son Detroit, Estados Unidos, Los Ángeles, Estados Unidos, Chengdu, India, Shanghái, China, Hong Kong, Ningbo, China y Belfast, Irlanda. Finalmente, este concepto ha evolucionado y hoy en día se habría hablado más sobre las regiones industriales en vez de las ciudades industriales. La ciudad de París, ciudad del amor o de la luz, como ustedes decidan llamarle, una de las ciudades más visitadas a nivel mundial y cabe decir, de la más hermosa, claro está, con una increíble arquitectura revolucionaria para el momento en la que se llevó su creación. Sin embargo, en el siglo XIX se encontraba en una situación muy precaria e inimaginables para muchos que conocemos la ciudad de lo que es hoy París, donde enfermedades como el cólera devastaban a la población, tierra maltratada y devastada por un sinnúmero de guerras y enfrentamientos, donde las callejuelas emitían un terrible hedor. Pareciera hasta increíble lo que llegó a evolucionar esta ciudad. Pero todo esto se lo debemos a una persona, al funcionario y urbanista y hasta político, George Eugene Haussmann. Antes que todo, debemos saber e indagar un poquitito sobre quién fue Haussmann. Haussmann nació en París el 27 de marzo de 1809. Fue un funcionario público y un diputado. También fue senador francés. Recibió el título del Barón del Emperador. Dirigió las grandes reformas humanísticas que tuvo París, procedente de una familia protestante de Alsacia. Saliendo un poco más, avanzando un poquito más, vemos que en cuanto a la revolución de 1848 dio paso a la Segunda República, apoyó a Luis Napoleón Bonaparte, considerado Napoleón III, que pronto se hizo presidente en 1848 y mediante un golpe de estado en 1851, emperador desde 1852. El apoyo de Haussmann al golpe de estado que en la Gironda, o sea, en el departamento del que él era prefecto, le ganó la confianza de Napoleón III, que le nombró prefecto del departamento del Sena, que ese cargo vendría como conllevando lo que es el gobernador de la capital. Desde ese cargo que ocupó entre 1853 y 1870, Haussmann emprendió una profunda remodelación de París que dio lugar a la fisonomía de la ciudad actual. Debido a la experiencia de los defectos de la ciudad industrial, Haussmann construyó lo que es la legislación urbanística contemporánea, que consistió en leyes de sanidad como primer principio y eliminar la insuficiencia de los alcantarillados, de agua potable y de la difusión de epidemias, para solucionar todos los problemas de insalubridad. Y bajo el dominio de Napoleón, el barón Haussmann creó lo que fue el primer plan urbanístico de la ciudad de París, que consistió en 5 puntos principalmente. El primero, obras viarias. El segundo, la construcción de edificios públicos. Tercero, construcción de viviendas populares. Cuarto, parques públicos. Y 5, instalaciones sanitarias. También planteó la urbanización de los terrenos periféricos, con el trazado de nuevas retículas viarias y la apertura de nuevas arterias en los viejos barrios, construyendo los edificios a lo largo del nuevo trazado. La creación de obras públicas como carreteras y ferrocarriles requirió de nuevos procesos como expropiación del suelo y nuevos instrumentos técnicos, entre ellos una cartografía exacta. Se propuso calles nuevas en el centro, un nuevo sistema viario que une los centros principales de la vida ciudadana y las estaciones de ferrocarril, asegurando la posibilidad de cruce y defensa. Ahora bien, los monumentos se utilizan para ser puntos de fuga en el final de las avenidas y quedan aislados en los cruces. Cabe resaltar también su contribución al arbolado de las nuevas avenidas y del mobiliario urbano. Las redes de abastecimientos de agua y alcantarillado aumentaron el caudal de suministro de agua,
llevando aguas a los desagües del Sena. Su crítica principal consistió en que el reordenamiento de París que creó la dificultad posterior de adaptar la nueva ciudad a los cambios que el tiempo impone al desarrollo urbano. La amplitud de la red viaria deja a la arquitectura en un segundo plano, siendo los espacios públicos, las masas en movimiento y la circulación los aspectos más sobresalientes. También se criticó mucho acerca de su manejo de las finanzas, la aprobación de los terrenos edificables situados a lo largo de las calles, destrucción de los ambientes del viejo París. Obviamente aquí tuvieron que dejaron sin hogar a muchas personas que vivían en estas casas marginadas, y su rigidez, y también criticaban su rigidez geométrica y simétrica en los trazados que no permite la construcción de algo diferente. El reglamento de urbanismo de París y las servidumbres impuestas por los poderes públicos favorecieron una tipología que llevó a término la evolución clásica del inmueble parisiano hacia la fachada característica del París haussmanniano. Planta baja y entresuelo con un muro de almohadillado. Planta piso con 1 o 2 balcones. Segundo y tercer piso en el mismo estilo, pero con enmarcaciones de ventanas menos ricas. Cuarto piso con balcón corrido, sin decoraciones. Bahardillas o desvanes a 45 grados respecto al plano de fachada. La fachada se organiza alrededor de líneas horizontales fuertes que a menudo continúan de un edificio a otro. Balcones, cornisas, alineación perfecta de fachadas sin retiros ni salientes importantes. El modelo de la calle de Rivoli se extiende al conjunto de las nuevas vías parisianas a riesgo de una uniformación de ciertos barrios. Sobre la fachada, los progresos de las técnicas de aserradura y de transporte permitieron utilizar la piedra de sillería en gran aparejo, es decir, en forma de gruesos bloques y no como un simple aplacado. Las calles producen un efecto monumental que dispensaba a los edificios de recurrir a la decoración. Las esculturas o moldeados no se multiplicarán hasta finales del siglo. Para concluir, recordar que la remodelación o la reconstrucción de la ciudad de París tuvo que costar muchas vidas, ya que no tenían las herramientas modernistas que encontramos en la actualidad. Se dice que todo lo que se hizo fue a pura mano. Solamente si había que destruir una edificación, se comenzaba desde arriba hacia abajo, a pico y pala, y cargándola con sus propias manos. Miles y miles de hombres trabajaron para lograr esto, lo que es hoy. Lamentablemente, muchos pensaron que lo que hacía Haussmann era simplemente una destrucción. O sea, lo consideraban como que si era un mal para la sociedad pobre, ya que se decía que esto que se estaba haciendo era para la burguesía. Muchas casas donde vivían las personas pobres fueron destruidas a costa de eso, y tuvieron que abandonar e irse a otros sitios a habitar. Sin embargo, muchos consideran que este es uno de los grandes sacrificios que se tuvo que hacer en el momento para tener la ciudad de París que conocemos en el día de hoy. Sin más preámbulo, muchas gracias por prestar atención a nuestra exposición, y esperamos que todo lo que tratamos en el día de hoy les sirva y les deje un conocimiento.